hermanas, buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente es un honor poder compartir la palabra de nuestro Dios. Dar un cordial saludo a los seguidores por nuestras redes sociales, por el canal de YouTube. Y hacemos la cordial invitación. Si usted no tiene dónde congregarse, si está pasando por algún tiempo difícil, necesita un encuentro con Dios, pues Dios sigue sanando, sigue levantando al caído, sigue haciendo grande obra en los que se atreven a creer. Amén. Así que hermanos y hermanas, hoy vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 21. Mire lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Señor Jesucristo, refiriéndose en una parábola, enseñaba acerca de la fidelidad hacia Dios. Y nos da varios principios y promesa grandísima, incalculable, sobre nuestras vidas, sobre aquellos que nos decidimos a caminar fielmente con Dios, fielmente sirviendo a Dios, fielmente en la voluntad de Dios. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Y mire la promesa: sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. No solo hay una promesa, no solo hay una bendición, hay dos. Pero hay principios bíblicos que el pueblo, el cristiano, debe comprender. ¿Qué es ser fiel? Porque habla de un siervo que es fiel. ¿Qué es fidelidad a Dios? ¿Qué es ser fiel? Quizás dirán: ser leal, ser honesto, ser comprometido. Cuando el Señor Jesucristo refería esta parábola para acceder a estas dos promesas, que todo aquel que se mueva a creerla y a vivirla va a acceder y va a recibir del Señor, cuando se refiere a fidelidad o ser fiel, está diciendo, refiriéndose en el mundo espiritual, a alguien que está firme en la fe, fiel en la fe, a alguien que es constante en su caminar de fe, fiel a Dios, a alguien que es confiable con lo que Dios le entregó, fiel a Dios, a alguien que es comprometido con lo de Dios, fiel a Dios. Estos son los principios básicos que un cristiano debe tener para serle fiel a Dios, firme en la fe, constante, confiable, comprometido. Cuando el cristiano es fiel a Dios, va a estar firme en la fe. Frente a la tormenta, frente a la adversidad, frente al problema, frente a la escasez, frente al dolor, frente al tiempo bueno y al tiempo malo. Fiel a Dios en la fe. Vamos a ser constantes en nuestra relación con Dios. Porque si usted se da cuenta, en la Biblia nos fundamenta principios de fidelidad a Dios. Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fidelidad. Orando sin cesar. Fidelidad en la oración. Orando unos por otros, por todos los santos de la iglesia. Fidelidad a Dios. ¿Qué más nos dice? Sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Fidelidad a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Fidelidad. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Fidelidad. ¿Se da cuenta? Cuando el Padre te dice en la palabra, siendo hacedores, no oidores, ¿qué te está llamando? A fidelidad. Es decir, constancia en tu fe, constancia en el caminar de tu fe. Tremendo. El pueblo no quiere ser fiel, pero quiere ser bendecido. El pueblo no quiere estar firme en la fe, pero quiere la victoria. El pueblo no quiere ser fiel a Dios, pero quiere ser enriquecido. Y mire lo que dijo Jesucristo en Mateo 16:24, más antecitos de que refiere esta parábola.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fidelidad. No le dijo Jesucristo a sus discípulos: sígueme solo el domingo, búscame solo el domingo. No. Les dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi seguidor o venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz no es dolor, como le ha vendido el diablo. La cruz no es padecimiento, como le ha vendido el diablo. La cruz es victoria sobre la muerte. La cruz es liberación, redención de pecado. La cruz es donde tu carne muere, pero tu espíritu se vivifica. Eso es la cruz. La gente le corre a la cruz porque dice: va a doler. Más duele el pecado cuando desobedecemos. Más duelen las consecuencias de nuestra desobediencia y apartarnos de Dios que serle fiel a Dios. Jesucristo dijo: y habla a sus discípulos. No habla a las multitudes. No habla a la gente que iba a estar expectante solo viendo milagros. Jesucristo habla a discípulos, gente que ya tenía conocimiento de Dios, que ya vio el poder de Dios, que recibía palabra de Dios, que sabía el poder que tenía al orar a Dios. Jesucristo le dice a los discípulos: si ustedes quieren ser mis seguidores, niéguense a sí mismos, fieles a Dios. Niégate a hacer tu voluntad para hacerme fiel a mí. Niégate a tu tiempo de relax, de descanso para buscarme a mí, séme fiel. Niégate a tus emociones, a tus deseos, a tus pasiones para hacerme fiel a mí. Niégate, fidelidad. Niéguese a sí mismo. Toma tu cruz. ¿Se ha dado cuenta? Hoy la gente es cristiana, pero toma la cruz solo el domingo que va a la iglesia. Solo toma la cruz: Señor, ayúdame, Dios mío, llegó el dolor, llegó la escasez, no hay trabajo, no hay comida, ayúdame. Y solo allí tomamos la cruz. Y no hay fidelidad a Dios. Y Jesucristo dijo: para serme fiel, para seguirme a mí, niégate a ti mismo. Séme fiel el lunes, séme fiel el martes, séme fiel el miércoles, séme fiel el jueves, séme fiel el viernes, el sábado, el domingo. Séme fiel. Toma tu cruz y sígueme el lunes, sígueme el martes, sígueme el miércoles, sígueme el jueves, sígueme el viernes, sígueme el sábado, sígueme el domingo. Porque cuando tú le sigues fielmente a Dios, vas a estar lleno de Dios. Y el diablo no va a tocar a un cristiano que esté lleno del fuego y del poder de Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios es fiel contigo y el fuego del Espíritu Santo va a arder dentro de ti. Por eso te dice: sígueme fielmente. Tremendo. Jesucristo dijo: séme fiel con tu tiempo, séme fiel con tu voluntad, séme fiel con tus pensamientos, con tu vida, séme fiel, sígueme. Es por eso que la palabra dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice: el que está, el que sigue, el que permanece, el que es fiel a Dios, a Jesucristo, esta es nueva criatura. Amén. ¿Cuántos estamos seguros de cargar fielmente la cruz? ¿Cuántos estamos seguros de seguirle fielmente de lunes a domingo a Cristo Jesús? ¿Cuántos estamos seguros de que de domingo a domingo nos negamos a hacer cosas que no le agradan a Dios para honrarle a Dios? ¿Se ha dado cuenta? A veces la gente dice: por ahí una mentirita piadosa me salvó. ¿Usted cree que le fue fiel a Dios con la mentirita piadosa? Es que si no decía eso, me daban cocotazo. Es que si no decía eso, me metían algo peor. Pero en el mundo espiritual es tan sencillo y tan trágico alterar las cosas.
por cosas y detalles pequeños. Tremendo. Otra característica para serle fiel a Dios, tremendo, ser confiable. Hay que demostrarle a Dios que somos confiables. Otra versión dice, buen siervo y fiel. Otra versión dice, buen administrador. Para ser confiables, tú tienes que demostrarle a Dios que eres buen administrador. ¿Y de qué dirá pastor? Sí, buen administrador de tu vida, buen administrador de tu tiempo, buen administrador de tu cuerpo, buen administrador de tus decisiones, buen administrador de qué ves con estos ojos, de a quién escuchas, de qué hablas, de qué haces con tu cuerpo, con quién caminas, por dónde caminas. Hay que demostrarle a Dios que somos fieles y que somos confiables. Y vamos a ser confiables cuando le somos fieles a Dios. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana? Hay gente que no puede crecer en poder, porque apenas el diablo le pone la tentación, cae. Porque no le es fiel a Dios, no hace lo correcto ante Dios. Y para ser fiel a Dios hay que ser confiable. Y somos confiables para Dios cuando hacemos lo correcto. Es decir, somos fieles a honrarle a Dios en cualquier tiempo y circunstancia. ¿Por qué cayó una Eva y un Adán? Porque le demostraron a Dios que no eran confiables y no fueron fieles. ¿Por qué Sansón terminó destruido, moliendo trigo en un muladar, avergonzado, escarnecido, y murió junto con los que Dios les llamó a destruir? Por no serle fiel a Dios, por no demostrarle a Dios que era confiable. Aun cuando Dios te dé unción, te dé dones, te dé ministerio, te dé profecía, llamado a las naciones, tienes que demostrarle a Dios que debes caminar fiel, que debas estar firme en la fe, constante y confiable con la unción que Dios te da. La gente piensa que porque el pastor tiene unción, el hermano profeta tiene pastor, el evangelista tiene unción, no va a ser tentado. Mientras más unción tiene, más tentado vas a ser. Pero estás llamado a serle más fiel a Dios. Así Dios te unja, no vas a poder ejercer poder, porque le demostramos a Dios que no somos confiables, que no somos fieles a Dios. Aún la unción, cuando Dios nos da, nos va a mirar qué tan buenos administradores somos. Porque precisamente este versículo de que Jesucristo dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Habla de cristianos confiables con la unción que Dios te dio. Porque habla de los talentos, que a uno le dio 5 y cuando regresó el Señor le dio 10. A otro le dio 4 y lo multiplicó igual por 2. Y el uno le dio un talento y este corrió a esconderlo. Si Dios te ungió, si Dios te da dones, tienes que demostrarle a Dios que eres fiel y que eres confiable. Que lo que Dios te ha dado, haces lo correcto y multiplicas lo que Dios te dio, siéndole fiel a Dios. Tremendo. Comprometido con Dios. Para ser fiel a Dios hay que ser comprometido con Dios, es decir, ser dedicado a las cosas de Dios, ser diligente con las cosas de Dios, ser leal con el propósito de Dios. El cristiano está acostumbrado a hacer lo básico. Me voy a la iglesia, me siento el domingo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios no te visiona en una silleta. Dios no te visiona estancado. Dios no te visiona sin poder ni sin presencia. Dios te visiona siendo un buen siervo y fiel. Que le demuestres a Dios que aunque empezaste poco, empezaste pequeño, vas a crecer conforme la gloria de Cristo Jesús en ti. Se empieza por lo poco para ser formado, para después ser posicionado a lo que Dios te quiere confiar, a lo que Dios te va a encargar, a lo que Dios quiere ver que vas a ser comprometido.
¿Por qué el pueblo se va de la iglesia? Porque quiere lo mucho sin ser fiel en lo poco. Ya estoy un mes en la iglesia y no viene la casa, el carro. Tienes que ser fiel en lo poco para llegar a lo mucho. Es que ya voy ofrendando 3 semanas en la iglesia y no cambia mi casa ni mi familia y me voy. Tienes que ser fiel en lo poco, constante, confiable, firme en la fe, comprometido para llegar a lo mucho. Es que mi matrimonio, mi casa se está destruyendo. Yo doblo rodillas en mi casa, oro, clamo, gimo, me paro de cabeza y nada cambia. Pero estás siendo fiel en todo lo que Dios te demanda como cristiano. Para llegar a lo mucho, a lo glorioso de Dios, debes ser fiel por lo poco. ¿Quieres ser restaurado? Todos llegamos muchas veces a Dios destruidos, atados a pecado, confundidos, atados a idolatría, con maldiciones generacionales que nos heredaron nuestros ancestros. No sabemos muchas veces si creer o no creer, será o no será. Empezamos con poca fe, pero como la prédica de la semilla de mostaza debe sentar raíz, debe ser fuerte, debe crecer rápido y debe dar fruto. De lo poco a lo mucho. Y dice: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Y la gente corre a la iglesia y se lo ora y dice: no tiene finanzas, está enfermo, no tiene trabajo, tiene problema en la familia. Y Dios empieza a obrar y restaura y empieza a bendecir y empieza a sanar, empieza a limpiar. Se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no eres fiel a Dios. Si en lo poco que Dios pudo hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas te alejó de Dios, ¿cómo Dios te puede confiar lo mucho? Si no puedes cuidar tu propia alma, ¿cómo Dios te va a confiar almas? Si no puedes cuidar tu propia relación con Dios, ¿cómo vas a poder cuidar de otros y su relación con Dios? Tienes que ser fiel en lo poco. Otra estrategia que el diablo usa en gente que dice creer en Dios es gente que solo le es fiel a Dios donde le ven. Soy angelical y soy espiritual donde me ven, donde me conocen, pero donde no me ven, no me conocen, no soy fiel. Y la fidelidad a Dios empieza desde el secreto de tu aposento, cerrando la puerta de tu aposento y búscame en secreto, séme fiel. Gente que sabe Biblia, memoriza Biblia, habla Biblia, repite Biblia, pero no la vive, no está siendo fiel. Y Dios te dice: yo quiero ponerte sobre lo mucho y que tengas el gozo de mí en ti, pero séme fiel en lo poco. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana, que muchas veces cuando nos acercamos a Dios y lo que nos ven del diablo: ya se me fue el trabajo, ya se me fue esto, ya no tengo, ya aquí, ya la escasez, ya acá, ya allá, ya aquí, ya acá, ¿qué pasó, Señor? Porque para Dios posicionarte en lo mucho te va a hacer que inicies desde lo poco. Porque para Dios posicionarte en lo mucho te va a hacer iniciar desde lo poco. Para mirar tu corazón, para mirar tu firmeza en la fe, para mirar tu constancia, para mirar si eres confiable, para ver si eres comprometido. Por eso es que muchas veces vienen tiempos de escasez y hoy Dios te está respondiendo algunas preguntas y te va a responder algunas. ¿Por qué si antes había más, ahora hay poco o no hay nada? ¿Por qué si antes a mi criterio estaba bien, hoy no estoy tan bien? ¿Por qué si antes había prominencia económica, hoy me tengo que comer agua de hierbaluza con una galleta? ¿Por qué?
Dios te está diciendo, te estoy empezando a formar para que me seas fiel, para que desde lo poco en lo que estás iniciando, después seas posicionado sobre lo mucho. Porque quien no está preparado para manejar lo mucho, le va a ser infiel a Dios cuando lo posicione. Y Dios no quiere que te pierdas. He ahí el pasaje bíblico que dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? Gente infiel, gente que está como el burrito siguiendo la vara con la zanahoria delante, la casa, el carro, el placer, todo lo del mundo. ¿Y Dios? Hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, cuando no le somos fieles a Dios. Y hay dos escenarios que el diablo usa en el mundo espiritual, que desciende al mundo natural, para confundir aún a la misma gente cristiana. Gente que no tiene nada o que tiene poco y que no quiere acercarse a Dios. He escuchado a las personas, es que cuando Dios me dio un trabajo, voy a ir a la iglesia. No le está siendo fiel en lo poco. Es que cuando Dios me sane, me dirá a la iglesia. No le está siendo fiel en la poca salud. Es que cuando Dios me dé plata, me dirá a la iglesia. No le está siendo fiel a Dios en la poca finanza. ¿Qué le dice a usted que estas personas van a ser fiel a Dios en lo mucho? Y si Dios las bendice, se van a perder. Y el otro escenario que el diablo usa en el ámbito espiritual y que la gente no discierne, es el diablo les da mucho. Tienen casa, tienen carro, tienen cuentas bancarias, tarjetas de crédito, tienen fincas, tienen haciendas, tienen negocios, empresas prominentes y no necesitan de Dios. Y como no necesitan de Dios porque su confianza está en la riqueza, no le van a ser fieles a Dios. Hay que tener mucho cuidado porque sabe que muchas veces la gente a todo le llama bendición y nada de lo que te aparta o te quita tiempo de Dios es bendición. Porque el diablo, ¿sabes qué va a hacer? Para que no le seas fiel a Dios y no empieces desde lo poco, te va a dar un carro. Yo no me voy a la iglesia y tengo un carro. Y después el diablo dice, no le va a ser fiel a Dios y tiene gran propósito. Le voy a dar un buen trabajo. Mira, yo no voy a la iglesia y estoy mejor que tú. Y el diablo dice, le estoy alejando cada vez más. Le voy a dar el doble del sueldo. Yo ni oro, ni obedezco a Dios, ni me voy a la iglesia, ni creo a Dios, y mira cómo estoy. Y el diablo atrás. Porque no dependes de Dios. No necesitas de Dios. Y el diablo te pone mujeres, te pone hombres, te pone vicios, te pone placeres, te pone todo lo que tú necesitas para tener así tu ego, así tu autoconfianza, así la dependencia de tu trabajo, de tus finanzas, de tu inteligencia, de tus contactos, de tus vicios, de tus placeres. Pero usted sabe qué hace el diablo cuando ya lo tiene acomodado. ¿Sabe qué hace el diablo cuando a usted ya lo tiene lejos de Dios? Y que la gente no discierne. Cuando usted ha sido cristiano y se ha alejado de Dios, o si usted es un cristiano y por todos sus quehaceres, sus bienes, se está alejando de Dios, cuando usted empieza por el diablo a ser subido así como espuma y está acá, y no necesita de Dios, ¿sabe qué hace el diablo? Y así como el pedazo del globo cae, y muchos ya no se vuelven a levantar. Cuando no le somos fieles a Dios, vamos a quedar así. Gente que en lo que no tiene o en lo poco que tiene, no le es fiel a Dios. Y gente que está acá arriba con su ego inflado por todo lo que el diablo le añadió, porque no dependen de Dios, no viven para Dios, no hacen la voluntad de Dios. Así el diablo los va a bajar.
solo el que me es fiel en lo poco. Y la Biblia dice, no traigas a memoria tiempos pasados. No mire lo que antes le parecía prominencia y le tenía lejos de Dios. Usted está siendo transformado para manejarlo mucho, porque Dios sabe que usted no va a quedar en lo poco. Así que alégrese y conténtese en su corazón, porque hoy Dios le está dando promesa, y no una, sino dos. Porque hoy Dios le está contestando inquietudes que usted tenía y que quizás aún la misma gente que decía ser cristiano o cristiana le ponía a cuestionar a Dios. Vamos a ver. Mire, buen siervo fiel. Características de fidelidad: firme en la fe, constante, confiable, comprometido. Otra característica de ser fiel a Dios: buen siervo. Buen siervo. El siervo está diseñado para servir. Es decir, el buen siervo sirve haciendo la voluntad de Dios. Entonces no basta solo con tratar de ser fiel, hay que servirle a Dios, hay que servir en la obra de Dios. Si Dios a usted le está ministrando y siente el fuego de Dios, ¿usted cómo puede empezar a servir testificando a otros? Yo creía a Dios, yo iba a otras iglesias, pero no había presencia y poder. Ahora yo siento a Dios así, y cada vez que Dios me toca, salgo vivo, salgo edificado, salgo con paz, salgo con fuerzas. Si Dios le ha sanado a usted, usted está llamado a servir testificando. A mí me duele aquí, a mí me duele acá, a mí me dolía la reuma, pero hoy Dios me está sanando. O Dios sana en la iglesia. Está sirviendo a Dios. Buen siervo, es decir, servidor a Dios. Buen siervo. Buena obra, buen fruto, buen testimonio, buen siervo y fiel. Y los que son siervos, los que sirven a Dios y le son fieles, van a tener mucha bendición y van a tener el gozo del Señor. ¿Se da cuenta? Porque el pueblo de Dios está destruido, vive afligido, vive atormentado, no tiene paz, no tiene gozo, nada les llena. Se chuma, fuma, droga, fornica, adultera, perversión, pasa durmiendo y no tiene qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque aquí dice muy claro que aparte de ser fiel, debe ser buen siervo. Dice la palabra: solo la bendición de Dios es la que te enriquece y no trae con ella contristamiento. Es decir, no te va a dar pesar, no te va a dar tormento, no te va a hacer sufrir, no te va a hacer llorar, no te va a contrariar. ¿Usted ha visto esos reportajes de Hollywood? ¿Cómo mueren esos artistas que tienen millones y millones de dólares? Mueren aplastados por sus Ferraris de $500,000. Mueren por sobredosis de droga. Sus hijos tienen ataduras de confusión sexual. Muerte súbita, están saliendo de la bañera. Y es trágico. Atados a pastillas para dormir, en alcoholismo. ¿Se da cuenta? Porque no son fieles a Dios, no buscan de Dios, no necesitan de Dios. Todo lo que llega a tu vida, toda persona que llega a tu vida, toda circunstancia que llega a tu vida y no te acerca a Dios, no es de Dios. Porque aún en la Biblia dice que aún lo malo te va a ayudar para bien cuando tú le eres fiel a Dios. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres que tú y tu casa acceda a salvación? Buen siervo y fiel. Has estado pasando mucha necesidad, mucha escasez. Hoy Dios te dice: sé buen siervo y séme fiel. Y los que ya han estado siéndoles fiel a Dios, han estado sirviendo a Dios, o han empezado a servir a Dios, a seguirle a Dios tomando su cruz fielmente, Dios te está diciendo y te está dando la promesa, y tómala en el nombre de Jesús: si has sido fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Y todos los que te avergonzaron van a ser avergonzados. Y todos los que te han humillado van a ser humillados. Y todos los que no creyeron en el Dios que tú has creído, pues ellos van a ser avergonzados.
Porque todo aquel que confía en Dios no va a ser avergonzado ni defraudado. Dios te ha estado preparando. No sueltes la fe, sigue creyendo, sigue caminando, sigue siendo un buen siervo y sigue siéndole fiel. Fiel en tu oración, fiel en tu obediencia, fiel en tu santidad, fiel en colaborar a la obra, fiel en todos los tiempos que Dios demanda de ti. Por eso ha venido el tiempo de lo poco. Con esta palabra me ha ministrado a mí mucho y me venía replicando mucho en el corazón. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Pocas ovejas fieles a Dios, pocas ovejas que se han consagrado a Dios, pocos recursos para sustentar la obra, poco apoyo para expandir la obra de Dios, poco compromiso para trabajar para Dios. ¿Se da cuenta? Poco. Pero Dios nos da promesa y nos dice a dónde nos va a llevar. Así que en el área en el que tú has estado teniendo poco y has estado siendo fiel a Dios y has estado siendo un siervo, sirviendo en la obra, acuérdate que en algún momento va a pasar un de repente y vas a estar sobre lo mucho. Porque aún la palabra dice que vamos a tener para prestar y ya no para pedir prestado. Para que des de comer al hambriento, vestir al desnudo. Entonces no te resignes ni te acostumbres como aquel Elías al charquito de agua y a que los cuervos te lleven pan y carne. Acostúmbrate a los manjares que el Padre tiene aderezado mesa delante de tus angustiadores, porque si le has sido fiel en lo poco, Dios sobre lo mucho te va a poner. Tremendo. ¿En qué posición está la gente que nos ve por redes sociales? La gente que en lo poco le es infiel a Dios, que le dice a Dios: cuando me dé trabajo, cuando me dé plata, cuando me sane, cuando cambie mi familia, ahí he de buscar a Dios, le está siendo infiel a Dios. Y la palabra es muy clara: si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y la gente que le es infiel a Dios, que tiene casa, carro, dinero y todo le va bien aparentemente, que no necesita de Dios, le está siendo infiel. Y como el globo va a bajar al piso. No se deje engañar. Cuando usted vea que gente de su alrededor tenga casa, carro y todo, pero mire sus vidas, mire su familia, mire su descendencia, mire la salud. Usted es bendecido y privilegiado, porque aunque usted no sabía, ha estado siendo procesado, transformado para el propósito de Dios. Y quien ha estado con una pata ahí de cumbia, bailando entre el mundo y el cristianismo, afírmese, porque Dios le está hablando. Sígueme fiel, sirviendo, séme fiel, sobre mucho te voy a dar. ¿Sabe qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Fiel, séme fiel a mí, a mi propósito, a mi reino. Sed llenos del Espíritu Santo, séme fiel. ¿Se da cuenta? Porque Dios honra a los que le honran. Dios solo honra a los que le honran. No, pastor, pero es que yo también quiero. Sea buen siervo y séale fiel a Dios. ¿Quiere estar sobre lo mucho? ¿Quiere el gozo del Señor en su vida, en su casa, en su familia? Séme buen siervo y séme fiel. ¿Por qué cree que Pablo le exhortó a Timoteo? Sirve, predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, es decir, séme fiel. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado quien no se sentó en silla o en mesa de escarnecedores, ni anduvo en consejo de malos. Gente fiel a Dios, gente que se niega a sus amigos impíos, a sus amigas impías, que te llevan al karaoke, que te llevan a bailar, que te llevan a la fiesta, que te llevan a los ídolos, que venga que le pasen el huevo, que le pasen el cigarrillo, que le lean el café, que le lean el tarot, hágase el baño de las 7 potencias. Porque el diablo va a usar cualquier gente, aun de tu familia, para arrancarte del propósito, para hacerte cuestionar la fidelidad de Dios. Mucho cristiano diciendo amén a Dios, yo le creo.
siéndole infiel a Dios donde no le ven. Y la promesa es que para los que son siervos, servidores de Dios en la obra y son fieles, la escasez va a ser reemplazada por mucho, por abundancia. Esta palabra no es para todos, es gente consagrada a Dios. Porque no basta solo creer y decir, creo en Dios. No basta. No basta solo estar predispuesto, yo quiero. Hay que estar consagrado a Dios y hay que estar fiel a Dios. Mire, cada vez Dios nos va dando más conocimiento para, como dice en la palabra, no seamos destruidos por falta de conocimiento. Ahora se da cuenta por qué digo ser cristiano y mi vida y mi familia es un relajillo. He estado estancado porque no conozco cómo vivir, cómo servir, cómo serle fiel a Dios. Dios quiere un cambio, anhela un cambio en gente fiel y que son buenos siervos. Por eso dice la palabra, muchos llamados, pocos escogidos, porque los pocos son fieles, los pocos son bendecidos, los pocos son ungidos, los pocos son autorizados para sanar enfermos, echar fuera demonios, provocar milagros y arrebatar algo del cielo. Por eso dice, el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Gente fiel, gente firme en la fe, gente constante, gente confiable y gente comprometida. Tremendo. Así que hermano, usted no se deje confundir, ni que le hagan cuestionar, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? A mí no me mandas cuervos con pan y carne por la noche ni por la mañana. A mí se me está secando el arroyo, ya estoy seco. Mire, Señor. Si usted está siendo buen siervo, sirve en la obra de Dios. Está firme en la fe, está constante, está confiable, está comprometido. Sobre mucho te voy a poner, te dice Dios. Ahora, casos bíblicos. Mire lo que dice acá. Mateo 19, 29. Y todo aquel que deje casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gente fiel. Ahí le faltó poner el perrito, el gatito, el conejito y el celular. ¿Se da cuenta cómo las generaciones se han degradado? Y Dios te dice, para serme fiel, vas a tener que demostrar que eres confiable. Para ser posicionado en lo mucho, en la mucha prosperidad, en los muchos bienes, sobre la mucha obra, sobre mucha salud, sobre la mucha unción, vas a tener que demostrarme que eres fiel. Y que vas a estar dispuesto a negarte aún a compartir tiempo con tu familia. Vas a tener que dejar por unas horas, por unos días para servir a Dios. Dejando tu casa, la camita, el colchoncito, la televisión, el wifi, el clima fresquito de Quito, sí. Vas a tener que demostrarle a Dios fidelidad. Vas a tener que demostrarle a Dios fidelidad dejando a tus hermanos, tus hermanas, tu padre, tu madre o a tu mujer para servirle a Dios. Buen siervo, fiel. Servir. Siervo, servir, hacer la obra. Y Dios te dice que para serme fiel vas a tener que dejar tus hermanos, tus hermanas, tu papá, tu mamá, tu mujer, tu marido y aún a tus hijos para serle fiel a Dios y para servirle a Dios. ¿Se da cuenta? Es que mi maredeta se enoja. Que se enoje el marido. Es que mujercita no le debe de comer. Que no le debe de comer. Usted va a ser la fuente de salvación para esa casa. Es que mi hijo me hace puchero y yo ya no me voy a la iglesia. Dele ese trazo en la cabeza espiritual a ese demonio, orando, atándole, echándole fuera de la vida de sus hijos, de su familia. Tome la autoridad en Cristo Jesús. Séale fiel a Dios. Por eso dice, estamos llamados a agradar a Dios y no a hombre. Y aquí Dios te está diciendo lo mismo de otra manera. Séme fiel.
Te aprueben o no te aprueben, tú deja tu casa, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tu casa, tus campos, por causa de mi nombre. No es que mi familia no me aprueba que vaya a esa iglesia. ¿Y a quién le ha dicho usted que debe buscar la aprobación de humanos? Si esos no le van a hacer salvos. Es Dios. Es usted el que va a ser acreedor por su fidelidad a Dios en ser el que lleve la bendición que dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Fieles a Dios. Fidelidad no es solo tener una Biblia. Fidelidad no es solo irse a sentar en la iglesia. Fidelidad no es decir amén, gloria a Dios, aleluya. Fidelidad no es solo repetir versículos a otros, es vivir en la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: por sus frutos los vas a conocer. Y en Dios da fruto el que le es fiel a Dios. Porque muchos hablarán en mi nombre, dice la palabra. Y Dios les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y van a decirle: predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos sanidad. Pero esa gente, aunque dice que hace eso, no hay fruto. Y Dios les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no le fueron fieles a Dios ni al propósito ni en la voluntad de Dios. Tremendo. Casos bíblicos. Me voy a topar rapidito en función del tiempo, porque si no vamos a quedarnos hasta la merienda. El que es fiel en lo poco, sobre mucho les pondré. ¿Recuerda usted a David, el menor de los hermanos? ¿Qué hizo Dios? ¿A quién mandó a ungir? A Samuel. Y le dijo: no mires lo grande de su parecer, no mires los ojos azules, el cabello rizado rubio, no mires la tez blanca, no mires los fortachón que es, no. Yo miro el corazón, yo miro a la gente que me quiere ser fiel. Y aunque él sea un cuidador de ovejas y lo tienen en poco, es nada esa actividad, es poco, nada para sus hermanos que son militares y están fortachones y sirven en la milicia. Yo a este le voy a ungir por rey. Y lo ungieron por rey. Y él no dijo: oh, yo soy llamado a ser rey, ya no hago nada, tráigame la comida, tráigame el café, ya no quiero hacer nada, amén, gloria a Dios, aleluya. No. Él siguió fielmente en lo poco, cuidando las ovejas de su padre. Y dice que cuando el oso y el león iba y arrebataba sus ovejitas, él con fidelidad iba y arrancaba las ovejas de la boca del oso y del león. Fiel en lo poco, mostrándole a Dios diligencia, compromiso, constancia, firmeza, responsabilidad en lo que Dios le delegó. Así que si usted está fiel aún aquí, cogiendo un trapo, sirviendo, lavando un baño o limpiando un polvo, Dios se agrada de eso. Para Dios eso no es insignificante. Está demostrando a Dios fidelidad y humildad, y todo aquel que se humilla delante del Señor va a ser exaltado. A veces venimos, sí, a veces hasta sin para el pasaje, sin para la gasolina, sin para el almuerzo, pero le estamos demostrando a Dios fidelidad y Dios de esa fidelidad se agrada. David fue ungido para ser rey de una nación, no era cualquier cargo. Pero él seguía fiel haciendo la obra que era tenida en poca o insignificante para el hombre, pero para Dios esa fidelidad era mucha. Y dice que cuando se le arrebataban las ovejas, él iba y peleaba por las ovejas. Hoy decimos creer en Dios o tener fe en Dios o cuestionamos a Dios, y el diablo viene y se roba las ovejas de su casa, de su familia, su descendencia, y estamos esperando sin hacer nada. Séale fiel a Dios, regrese a Dios, batalla en el nombre de Dios en lo espiritual. David cuidaba sus ovejas. Si usted tiene ovejas a su cargo, guerree en lo espiritual. Recuerde, dándole con la chancla, con el palo, con la paila en la cabeza no va a cambiar. Porque usted no guerrea contra carne ni sangre, contra lo físico, sino contra potestades, principados y huestes de maldad, demonios, chamucos, en otras palabras, que operan en las regiones celestes, allí donde sus ojos naturales no pueden ver. No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor.
Y aún la gente fiel a Dios va a estar llena del Espíritu Santo. Y va a ser 400,000 veces más efectivo orando y guerreando en el Espíritu que orando en lo natural. Gente que es fiel a Dios. Así que si usted se siente que lo que hace para Dios es nada, es como David cuidando ovejas, pues Dios está mirando su fidelidad. Y algún rato le va a llegar a ser posicionado. Porque Dios quiere que usted sea cabeza y no cola. Otro caso bíblico, José. ¿Cuánto vimos de José? ¿Cuánto sabemos de José? José dice que tuvo un sueño en el cual unos manojos se inclinaban ante el manojo que él tenía en su mano. Dios le habló en sueños a José y le hizo ver que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José. Y a causa de esta visión, de este llamado que Dios le reveló a José, su familia lo rechazó. Su familia lo tenía en poco. Su familia lo cuestionó, le tenía envidia. Que planearon matarlo, dice la palabra. Que lo botaron en una cisterna. Cuando Dios te habla y tienes propósito, vas a tener que demostrarle a Dios fidelidad. Así como aquel José, rechazado, menospreciado, cuestionado por su propia familia. Él no tenía nada de familia, él no tenía apoyo, él ni siquiera estaba en lo poco. ¿Se da cuenta? Pero a raíz de la visión, del sueño que Dios le mostró, él siguió fiel a Dios. Y sus hermanos, como no lo mataron, lo mandaron como esclavo, lo vendieron. Y José no regresó a su casa corriendito. Ay, papito, ay, mamita, ay, mis ñañitos. No, porque él tenía una visión. Él tenía un sueño, un llamado, la convicción en su corazón de serle fiel, de avanzar sin mirar atrás, aunque no entiendas la condición. Y como vimos aquí, el que no deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o campos a causa de mi nombre, hay que serle fiel a Dios. Cuando él ya fue vendido como esclavo y llegó a la tierra de Potifar, él no regresó corriendo a su casa. Porque él entendía que todo tiempo estaba bajo control de Dios. Él entendía que aunque lo que está frente a sus ojos es malo, Dios lo va a usar para bien. Que aunque la situación que tiene en su vida al presente es difícil, su futuro va a ser de gloria y de bendición. Eso entendía José, fiel a la visión de Dios. Y a causa de esto terminó en la casa de Potifar, que era un general de la milicia, todo empoderado y prominente. Cuidaba sus cultivos, cuidaba de su casa, de sus criados. Pero mire, hermano, hermana, el diablo siempre va a poner tentación para que usted le demuestre a Dios que no es fiel. Ahí apareció toda enchamucada, toda sexy la mujer de Potifar, a querer llegarse a él, a seducirlo, a decirle: rorro, cosita bien hecha, bizcocho. Al punto de arrancarle las ropas a José. Imagínese lo que es estar ante esa situación. Y José no es diferente a usted y a mí, carne y hueso, pero ungido y fiel a Dios. Y él salió corriendo de ese pecado, no por cobarde, sino por sabio y entendido. Él le dio prisa a su paso para huir de lo que le iba a hacer caer en infidelidad a Dios. ¿Hoy se ha dado cuenta qué dice el mundo? Al mal paso dale prisa. Hoy la gente hace todo lo contrario. Y José salió huyendo de la mujer de Potifar, le fue fiel a Dios. No piense que porque usted tiene llamado, propósito, unción, no va a ser tentado, va a ser probado para demostrarle fidelidad a Dios. Y a causa de no pecar, a causa de no fornicar en el caso de él, porque no era casado, a causa de no caer en el adulterio porque la mujer de Potifar tenía marido, ¿cómo terminó? Preso. Y mire lo que nos demuestra aquí, que cuando hay fidelidad a Dios, de tu boca no va a salir queja. Que cuando tú le tienes fidelidad a Dios, de tu boca no va a salir lamento.
que cuando tú le eres fiel a Dios no vas a cuestionar los tiempos de Dios. Le vas a demostrar a Dios peso a viento, morea, tiempo bueno, tiempo malo, fácil o difícil, que eres maduro en el propósito de Dios. La gente que se queje, que cuestione, que reclame, que se lamente, que le cayó la unción de la llorona, está demostrando a Dios que no confía en la fidelidad de Dios y que no es fiel a Dios. Porque Dios te dice que todo lo malo aún será usado para bien. Casi 17 años fue procesado José para ser posicionado como gobernador de Egipto. Tuvo que ser fiel con el rechazo de su familia. Tuvo que ser fiel en avanzar, aunque no entendía los malos tiempos cuando fue vendido como esclavo. Tuvo que ser fiel y rechazar y negarse a sus deseos carnales y sexuales para agradar a Dios y demostrarle fidelidad. Tuvo que ser fiel a Dios para que en medio de la cárcel seguir creyéndole a Dios. Y esto lo llevó a ser posicionado como gobernador de Egipto. Fiel en lo poco. Él empezó sin nada, ni sin familia. ¿Y en dónde fue posicionado? En lo mucho. Y mire lo que dice aquí: todo aquel que deje casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más y heredará salvación. Fieles en lo poco. Otro caso bíblico, la viuda de Sarepta. No llovía por más de 3 años y Dios le dice a Elías: te vas a ir donde esa viudita y ahí le vas a decir que te prepare algo de comer. Y dice la palabra que la viuda de Sarepta dijo: Señor, pero tengo un puñado de harina y poco aceite, y esto lo voy a preparar, y después de comerlo mi hijo y yo nos vamos a echar a morir porque ya no hay más. Y mire, usted le va a tener que demostrar en esa escasez fidelidad a Dios. Contra todo tiempo improbable, contra lo ilógico. La mujer aseveró y dijo: es lo último de harina y de aceite, y con esta última porción mi hijo y yo comemos, y de aquí nos morimos porque no hay más. Y Dios le manda al profeta, le da palabra y le dijo: mujer, sí, yo sé que tienes poco aceite y poca harina, pero primero ve y prepara torta de pan para mí y luego para ti. ¿Cómo? Primero para ti. Pues si hay poco, sí, pero séle fiel a la palabra de Dios. Y mire, y ahí es donde la viuda de Sarepta le demostró a Dios firmeza en la fe. ¿Se imagina lo que es estar amasando, pensando es la última porción? Firme en la fe, echándole aceitito, pero ya no hay más, y con esto mi hijo y yo vamos a vivir 2 días más, y le voy a dar un extraño. ¿Será o no será? ¿Séle fiel a Dios? La viuda de Sarepta le demostró que era constante en el obrar para Dios, porque ella, en medio de amasar su harinita y su pancito, podía esconder, si sabe qué, ni sabe. Se han comido los ratones la harina, ni sabe el aceite se cayó. No era constante en la fe. La viuda de Sarepta le demostró a Dios que era confiable, que aunque lo lógico era de que coman ellos porque era de ellos y no había más y no tenía que darle al profeta, ella hizo lo correcto en fidelidad a Dios. Se negó a sí misma y le dio al profeta para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y cuántos años comió la viuda de Sarepta y Eliseo? Más de 3 años. Por la fidelidad a Dios. La viuda de Sarepta fue fiel con su poco aceite y su poca harina. Y dijo el Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
¿Usted cree que a David, cuando ya llegó al trono y fue el rey de una nación, no le dio gozo? ¿Usted cree que cuando José llegó al trono de ser gobernador de una nación, no le dio gozo? ¿Usted cree que a la viuda de Sarepta, al ver la multiplicación de la harina y del aceite en su casa, no le dio gozo? Obvio. Pero hay que serles fiel a Dios, hermanos y hermanas. Tremendo. No deje que bocas que no han tenido la revelación, la palabra, el encuentro, la manifestación de Dios como cada uno de ustedes ha tenido, no deje que le arranquen del propósito de Dios. Mucho cuidado si le están conduciendo a cuestionar la fidelidad de Dios. Porque ellas no han visto lo que usted ha visto. Porque ellos no van a entender lo que Dios le manifestó a usted. Porque ellos no han accedido a creer lo que Dios le llamó y le permitió a usted creer. No deje que la gente le diga estás mal, cada vez estás peor, tu situación no cambia, parece que tu oración no funciona. Allá ellos. Usted camine fiel, porque el que vio lo de Dios fue usted, porque a quien Dios le habló fue a usted. A quien le llamó a estar como cabeza y no como cola fue a usted. A quien Dios le dio unción fue a usted. A quien Dios le permitió acceder a lo grande y oculto fue a usted. Deje que la gente natural siga en lo natural. Por eso Dios le dijo a aquel muchacho que le dijo a Jesús: yo quiero seguirte, Señor, pero mi padre ha muerto. ¿Y qué le dijo a Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú séme fiel a mí. Pero el muchacho decidió seguir con los que estaban muertos en vida y no serle fiel a Jesús. Séle fiel a Dios en un poco. Séle fiel a Dios con tu tiempo, con tu vida, con tus decisiones, con tus caminos, con tus recursos, con tu testimonio. Séle fiel. Séle fiel. Séle fiel a Dios con tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Séle fiel a Dios con tu corazón. Séle fiel a Dios con tus ojos, séle fiel a Dios con tus oídos, séle fiel a Dios con tu boca, con tu lengua, séle fiel a Dios con lo que tocas con tus manos, con tus pies, por dónde andas, con quién andas. Recuerda que la palabra dice que Dios del Espíritu Santo, que ha hecho morar en vosotros, te anhela celosamente. Es decir, tú debes serle fiel en santidad a Dios. Séle fiel. Y la palabra aún dice: tu inicio es pequeño, pero tu postrer estado va a ser grande. Si eres fiel en lo poco, sobre mucho vas a estar, como cabeza, no como cola, como lámpara encendida, siendo luz en medio de las tinieblas. Eso es ser posicionado en lo mucho. Y la añadidura va a llegar a ti, porque dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Así que siéntete contento, si antes sabía y hoy no. Siéntete bendecido y expectante de cuándo va a llegar lo mucho de Dios, porque has estado soportando lo poco que ha venido a ti. Siéntete bendecido, porque no es que Dios se olvidó de ti. Dios te estaba procesando y tú ni lo sabías. Dios te estaba transformando, pero tú ni lo entendías. Sigue siéndole fiel a Dios y en lo mucho estarás. Y si usted no ha sido fiel a Dios, póngase a serle fiel a Dios y a ser buen siervo, y sobre lo mucho Dios lo va a poner. Vamos a ponernos de pie. Y le invito, no pause todavía. Cierre sus ojos, levántese, póngase de pie. Cierre sus ojos en total quietud. Y esto lo voy a compartir igual con las redes sociales, antes de entrar al tiempo de oración en esta casa. Cierre sus ojos. ¿Cómo soy fiel a Dios? En lo secreto. Mantenga su relación con Dios, cerrando la puerta de su aposento.
¿Cómo ciego a ser fiel a Dios? Manténgase firme en la fe. Llueva, trueno, relampaguee, le apruebe o no lo apruebe su familia, séale fiel a Dios. ¿Cómo le demuestro a Dios que soy fiel? Dependa de Dios y espere en Dios, porque lo que Dios ha dicho y lo que Dios le ha prometido lo va a cumplir. Porque el cielo y la tierra va a pasar, mas la palabra de Dios no pasará. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de su promesa. Así que si quiere ser fiel a Dios, dependa de Dios y espere en Dios. ¿Quiere ser fiel a Dios? Sea comprometido con la obra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Quiere serle fiel a Dios? Demuéstrale a Dios que es confiable, que aún con la unción que Dios le da, usted es buen administrador y que da de gracia lo que usted ha recibido de gracia. Y si Dios le empieza a dar provisión económica, séale fiel a Dios. No se aleje de Dios. Tremendo. Demuéstrele a Dios que quiere ser fiel a Él, siendo buen administrador de su vida, de su tiempo, de su cuerpo, de su salud, de su alimentación, del tiempo de oración, del tiempo de leer Biblia, del tiempo de alabar a Dios, del tiempo de congregarse. Eso va a marcar la diferencia entre gente que dice ser fiel a Dios, pero la que verdaderamente es fiel a Dios. Y concluyo y reitero. Mateo 25, 21 te da dos promesas, pero tiene principios espirituales. Dijo: buen siervo, sirve a Dios, testifica de Dios, habla de Dios, gana almas para Dios. Buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.